Buen día a todos. ¿Cómo les va? Hola Estrella. Hola Laura. Hola Gaby. Buen Ahí está día. esperando que active el micrófono. Buen día Ivy. Hola Vero, Natalia, Gabriela, Mariana, Fernando. Hola Nicolás, Martina. Tenemos varios usuarios, así que hola Manuel, que se nos une ahora. Y bueno, tenemos el primer vivo del mes de junio. Ya estamos casi a mitad de año. ¿Quién lo diría? Pasa volando. Así que bueno, hermoso poder compartir este comienzo de mes con ustedes y con nuestra hermosa Gabriela Piatti que nos acompaña en este encuentro. Y Gaby, déjame decírtelo de nuevo, te extrañamos un montón. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, sí, las cosas no se daban para que yo estuviera en los vivos. Pero estaba todo, igual siempre estás presente, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias. Chicas, tenemos por delante un nuevo encuentro y si les parece empecemos con las aclaraciones generales para aquellos usuarios que por ahí no conocen tanto este espacio. ¿Sí? En primera instancia, le vamos a aclarar a los ciudadanos que normalmente nosotros desactivamos la cámara y el micrófono de los asistentes, no por nada en particular, sino para que consuma menos datos y todos puedan tener el encuentro con normalidad. Así que si ven que yo por ahí les desactivo la cámara, no es por nada en específico, sino que es como un protocolo de organización. ¿Sí? Y dicho eso, bueno, las consultas se reciben por escrito vía chat de Zoom, ¿sí? Recordemos que el encuentro es de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras, así que recibimos en vivo y en directo todas las consultas que tengan sobre los trámites a ingresar de estas áreas en específico, ¿sí? Las consultas son más bien generales, ¿sí? Para no ahondar en casos particulares que se pueden ver con mayor detalle en un chat particular desde Facebook o en otro canal, por ejemplo, como una videollamada en caso de ser un rechazo puntual, ¿sí? O también preferimos, y nos parece que es el medio más idóneo, si ustedes están teniendo algún inconveniente, ya sea en la carga de un trámite o con el portal, nos avisan por el chat de Facebook con capturas de pantalla para que los podamos guiar de mejor. ¿Sí? Normalmente este espacio lo utilizamos para que sea más dinámico e interactivo y que las respuestas puedan ser extensivas para todo el público. ¿Sí? Y otra aclaración que siempre hacemos con Lau, para no olvidarme, Lau, es que la extensión del encuentro va a depender de la cantidad de dudas que haya. Así que no se queden con dudas, chicos. Aprovechen a full a las super agentes que tienen el día de hoy y sáquense todas las dudas, ¿sí? Dicho eso, la voy a presentar. Me acompañan el día de hoy, yo porque las quiero un montón y siempre la saludo antes, pero no las presento. A la abogada María Laura Cao, jefa de comisiones normalizadoras. Hola, Cao. Buen día. Y a la Gracias, abogada Bel. Gabriela Piatti, jefa de asociaciones civiles y fundaciones. Tienen el placer de tener estas grandes personas y profesionales hoy acá, así que aprovechenlas, ¿sí? Dicho eso, chicas, si quieren comenzar haciendo unas aclaraciones generales, yo veo que ya me han pasado un par de consultas, pero mientras para poder hacer como una intro. Bueno, Gaby, ¿vos tenés algún tema o querés que yo hable de alguno? Bueno, Larga voz. bárbaro. Bárbaro, como para ir a la par que Facebook, digo, bueno, voy a entrar al muro y voy a ver cuáles son las últimas novedades que fuimos publicando. Como siempre, bueno, recordamos que IPJ tiene un Facebook donde atendemos de manera virtual de 8 a 18 horas. Cualquier consulta que tengan por la realización de trámites que van realizando, pueden evacuarlas por ese medio bueno, está a disposición del usuario de lunes a viernes, los días hábiles, de 8 a 18. Y estoy viendo que en general, también tengan en cuenta que lo que vamos publicando en Facebook
son dudas que vemos, o dudas o errores quizás que vamos detectando de manera usual en los trámites. Y siempre vamos refrescando información que está está bueno tener a mano. Más allá de que está el Facebook de IPJ, pero esto tiene un correlato con la página de IPJ, que tiene el marco normativo donde van a encontrar estos mismos tips que después les replicamos de manera más breve en el Facebook, y la guía de trámites, que incluso en algunos casos hay modelos, como por ejemplo en el tema de constituciones, pueden encontrar el acta constitutiva y el estatuto modelo que proponemos desde IPJ, que ya está revisado en la mayoría de sus cláusulas, con la posibilidad de redacción de algunas cuestiones mínimas, como por ejemplo la cantidad de ejercicios, el objeto al que se dedica la entidad particular, etc. Bueno, dicho esto, para volver al principio que decía que estoy repasando el Facebook para ver cuál fue la última publicación que realizamos, y es el tema de los libros digitales. De manera breve se acompañaron unas pantallas para que ustedes sepan que en primer lugar, para habilitar los libros digitales hay que tener Ciudadano Digital nivel 2, que el nivel 2 implica una validación por parte del Estado de la identidad que ustedes bueno, están exhibiendo, digamos. Y en segundo lugar, la entidad los tiene que haber designado, o sea, ustedes mismos, como representante legal en CIDI. Para ser representante legal en CIDI tienen que haber estado inscriptos en IPJ, eso también tengan en cuenta, que no cualquier persona puede designarse representante legal de una entidad. Y una vez que se designa representante legal, sí puede seguir los instructivos para habilitar los libros digitales. ¿Qué hay que tener en cuenta sobre libros digitales? Que a partir del 3 de junio del 2019, con la vieja resolución 74 del 2019, los libros digitales son obligatorios para asociaciones civiles y fundaciones. La resolución que rige actualmente es la 50T del 2021, disponible en el marco normativo de IPJ, que seguramente en el transcurso del vivo les vamos a ir pasando en el chat de este encuentro. Y van a encontrar en el artículo 23 y 24 los libros obligatorios para asociaciones civiles y para fundaciones. Bueno, eso como un pantallazo general, también para darle tiempo a Belén y a Gaby que vayan traspasando las consultas. Recuerden que las hacemos de manera ordenada y las vamos leyendo y les vamos a ir consultando si tenemos alguna duda sobre alguna puntual. Exacto. Sí, estábamos validando ahí preguntas, estoy leyendo. Bien, excelente. Si les parece, empiezo con la primera. Sí. Bien, bárbaro. La primera es del usuario Mili. Dice, buen día. En el estatuto establece que la asamblea designará entre los socios presentes una junta escrutadora, compuesta por 3 miembros, la que además será integrada por secretario y tesorero, quien fiscalizará el acto eleccionario. Los socios electos el día de la asamblea deben firmar también el acta junto con 2 asambleístas y junto al presidente y secretario. Solamente se elige para el acto eleccionario, entiendo por lo que establece el estatuto. Bien, en ese caso, Mili, no tienen que firmar, pero sí tiene que quedar claro. Ustedes recuerden que lo que se transcribe en papel es lo que pasó en el acta. Entonces, sí, en lo que pasó en la asamblea. Entonces, ustedes deberán mencionar de que iniciada la asamblea, como uno de los puntos del orden del día es la elección de autoridades, el estatuto determina que hay que elegir una junta escrutadora, que de entre los socios que están presentes, de los cuales quedaron electos Gabriela, Belén y Laura, por ejemplo. Quienes van a aceptar esto y continúan con la elección de autoridades, conformándose la mesa escrutadora que quedará así. Los 2 socios que se eligen en la asamblea para que firmen junto al presidente y secretario son los que después van a dar fe de lo que se expresó en papel es lo que efectivamente sucedió. Por eso es que no hace falta que la junta escrutadora firme. Para eso están esos 2 socios. Ese punto que por ahí parece medio pavo en una asamblea, de la elección de 2 asociados para que firmen conjuntamente con el presidente y secretario, tiene un fin importantísimo que es justamente dar fe o representar a todos los socios en la asamblea y manifestar que lo que se asentó en el papel fue lo que efectivamente sucedió en la asamblea.
Así que esos miembros de la Junta Escrutadora no tienen que firmar. Quédense tranquilos. Bien, perfecto. Bueno, la segunda no es una consulta, es de Vero, dice buen día a todos. Aprovecho la oportunidad para agradecerles la eficiencia y paciencia que siempre nos dan por el chat. La quería leer para Belu, sobre todo que ya está en la parte de redes y que es sumamente importante para nosotros el tema de la atención virtual, que aparte tanto esfuerzo hacen y tantas consultas reciben por día que está bueno también mencionarlo en este vivo. Seguimos entonces con la consulta número 3 de María. Dice, tengo que hacer una asamblea extraordinaria para modificar el estatuto, ratificar y rectificar 2 asambleas mal publicadas, una rechazada y la otra no presentada, bueno, en el boletín y elegir autoridades. Renunció el presidente y vicepresidente. La pregunta es, ¿puedo informar de la próxima asamblea IPJ desde el CIDE del presidente que renunció? ¿Cómo queda funcionando temporalmente esa comisión? Según el estatuto, en caso de ausencia del presidente y vicepresidente, la asamblea será presidida por un miembro elegido, pero no habla de renuncias. El vocal primero, el primer titular, asume, tengo que hacer acta de esto sin el vicepresidente. Bueno, en realidad, por ahí podría estar hablando medio como por encima de esto, porque no sé específicamente qué determina. En cuanto a los reemplazos, no sé específicamente qué determina el estatuto. Habría que leer bien. Con respecto a la última parte que me decís de habiendo renunciado el presidente y el vice, se elegirá otro miembro. Bueno, hay que ver bien cómo lo determina el estatuto. Y habrá que ver si es de una interpretación clara o eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de las renuncias y, bueno, el tener que hacer estas elecciones, esta ratificación y rectificación. En principio te diría, siempre que hay una modificación, lo que ustedes tienen que hacer es convocar inmediatamente a un acta de comisión directiva donde se acepten las renuncias de las personas que están renunciando o no, o tengan que manifestar lo que deseen respecto de esas renuncias, pero sí tienen que tratar las renuncias y determinar, conforme a lo que dice el estatuto, cuál va a ser el orden de los reemplazos. Si el estatuto dice que renunciado el presidente asume el vice, pero también dice que si renuncia el presidente asume el vocal titular, entonces el vocal titular asumirá en realidad como presidente, por decirlo de alguna forma, porque va a ser electo vice y el vice es el electo presidente. Van a tener que acomodar la elección, la comisión, para poder convocar a esa extraordinaria que ratifique y rectifica. Y ahí arreglan todo. Cuando hacen esa asamblea extraordinaria, que ratifique y rectifica las 2 anteriores, eligen autoridades bien o eligen las autoridades que faltan. Pero siempre que haya una renuncia, la comisión directiva tiene que reunirse, tratar esas renuncias y elegir a quienes lo van a reemplazar conforme el estatuto. Siempre los estatutos tienen por ahí alguna cláusula en relación a la cefalía, cuando faltan, porque a lo mejor al haber renunciado el presidente y el vice incluso pueden quedarse sin quórum. Bueno, hay que revisar bien ese estatuto. No podría estar hablando en profundidad de cómo tienen que hacer eso ustedes porque no sé cómo dice el estatuto específicamente. Bien, perfecto. También aprovecho para aclarar que las preguntas que vamos respondiendo, si queda alguna duda, algo que o leímos mal en la pregunta o no entendimos bien o quieren transmitirlo de otra forma, pueden repreguntar, incluso también si quedaron dudas a partir de la respuesta. Seguimos con la pregunta de Ivy. Dice, hace un tiempo me fijé y me aparecían presentados los balances 2012, 13 y 14 en IPJ. Ahora me fijo y me dicen que no están presentados. ¿Por qué puede ser y qué se hace? Bueno, en realidad en la consulta de estado de situación te figura qué se adeuda. Bueno, a lo mejor sea eso lo que hayas visto, que se adeudaban a lo mejor balances de 2015 en adelante, pero no sé, la verdad, hoy la consulta de estado de situación es como automática, toma información de lo que está cargado en el sistema. Y si se adeudan los balances
2012, 13 y 14 te los va a publicar, te van a estar ahí en la consulta de estado de situación. No sé qué pudo haber pasado en esa oportunidad que lo consultaste. Porque eso es información que lo toma del sistema. Y en este caso lo que vas a tener que hacer es tratar, para ponerte al día, tenés que tratar todos los estados contables. Salvo que pidan a través de una nota, porque esto no se hace de oficio, esto es a pedido de las partes, que se presenten los últimos 5 estados contables adeudados, y para los otros se pide la prescripción de esos estados contables. Bueno, seguimos con la pregunta del usuario que está conectado desde un celular, Moto G8. Hola, soy Esther y soy de una asociación civil. Necesitamos que nos orienten sobre una devolución que nos han dado. Somos una comisión normalizadora. Eh, bueno, acá faltaría la pregunta, ¿devolución en qué sentido? Si han sido notificados de algún proveído, si nos puede transmitir el contenido, cuál es la duda sobre el contenido, o también pueden pasarnos los datos de la entidad, pero en ese caso, si hay que revisar puntualmente el trámite, sí también aprovecho para aclarar que no hacemos revisión de expedientes durante el vivo, porque eso nos lleva un tiempo que no podemos dedicarle en sí a cada usuario. Para eso sí está el chat de Facebook. Así que sí le invito a Esther a que o nos pase por chat de Facebook el proveído o nos diga qué entidad es, así después del vivo podemos revisar y ayudarla en lo que necesite. Seguimos con la pregunta de Rocío. Dice, buen día, mi consulta. Estamos en proceso de regularización de una asociación y vamos a modificar el estatuto. Tenemos dudas de cómo confeccionar el acta de modificación del estatuto. Dice, es una asociación que tiene como 40 años de antigüedad y se modifica casi el estatuto completo porque es viejo y desactualizado. Sabemos que es por asamblea extraordinaria, pero nuestra duda es cómo presentamos esas modificaciones. La asociación se constituyó el 5 de marzo de 1995. Perdón. Estaba validando una pregunta y no te escuché, perdón. Perdón, es la pregunta número 6 de Rocío. Bien. Pregunta, bueno, la duda es cómo confeccionar el acta de modificación del estatuto. Es un estatuto de 1995. Y sabe que Bien, es por asamblea extraordinaria. exactamente. Bueno, básicamente vas a tener que seguir los parámetros que te indica tu estatuto. Bueno, si es una asamblea extraordinaria, seguramente te vaya a pedir un quórum especial, el cual vos vas a tener que ver que se cumpla. Generalmente los estatutos determinan, y esto lo digo a modo de ejemplo nada más, ¿no? Porque no digo que sea tu caso específicamente. He visto en muchos estatutos que dicen para asambleas extraordinarias el quórum tiene que ser un quórum especial, más de la mitad, o 3/4, en primera convocatoria, y si en primera convocatoria no se llegó al quórum, en segunda convocatoria, con el número de los que estén presentes. Bueno, en ese caso vas a tener que dejar bien determinado, esto es para una extraordinaria y para cualquier asamblea que se reúnan y en primera convocatoria no hay quórum, van a tener que dejar bien en claro, asentado en la asamblea, que en primera convocatoria no llegaron al quórum, que sí se llegó en segunda convocatoria, que era para una hora después, por ejemplo, puede llegar a decir el estatuto, si se llegó al quórum, bueno, bien los datos del tema del quórum, y después simplemente vas a tener que manifestar en el acta cuáles son los artículos de ese estatuto que vas a modificar específicamente, y tenés dos opciones: transcribir dentro del acta el texto del estatuto modificado, porque vos siempre que hagas una modificación en asociaciones civiles y fundaciones, siempre que se hace una modificación, se tiene que confeccionar un nuevo texto ordenado con las modificaciones que se acaban de aprobar. Entonces, finalizada el acta o finalizada el punto del orden del día en donde se aprueban
las modificaciones al estatuto, se transcribe el texto de cómo quedaría el nuevo texto ordenado. O bien lo pueden hacer por separado. Al hacerlo por separado, va a tener que llevar la firma del presidente certificada. En cambio, si lo hacen dentro del acta, simplemente la firma de las personas que nosotros solicitamos que firmen, presidente, secretario, y los 2 asociados que firman el acta. Entonces ahí podrían tener ya como un primer pantallazo de que se ahorran la certificación de firma si lo hacen por separado. Tienen que tener en cuenta, esto se lo pongo también como dato, como un tip, tienen que tener en cuenta de leer bien el texto ordenado. Muchas veces nos pasa que nos dicen, vamos a modificar el artículo 1, el 5 y el 28. Nosotros, cuando vamos a estudiar en la reforma del estatuto, vemos el artículo 2, el 3, el 4, el 6, o sea, vemos todos los otros artículos que sean iguales a los del texto ordenado. Si encontramos que hay una modificación que no fue aprobada por el acta, se los vamos a rechazar. Muchas veces nos pasa que nos dicen que van a modificar 3 artículos, pero cuando entramos en la lectura del texto ordenado, advertimos que hay muchas más reformas de las que se están aprobando. Así que tengan en cuenta eso, por ahí cuando transcriben el texto, meten mano un dedo, o se confunden, o se comieron algún artículo. Bueno, sean muy prolijos en esa tarea cuando vayan a reformar. Si manifestaran que van a hacer una reforma integral del estatuto, porque por ahí hablamos de estatutos que son muy viejos, entonces en ese caso lo que van a hacer, si va a ser una reforma integral, lo mejor sería que transcriban todo el estatuto dentro del acta, y no por separado, porque en realidad acá el asociado tiene que saber, o sea, ustedes en la asamblea le mostraron el estatuto al asociado, porque yo dudo que un asociado vaya a aprobar una reforma sin saber que se está reformando. Entonces, bueno, si van a hacer una reforma integral, y van a tener que transcribir sí o sí todo el contenido del estatuto que se está reformando, porque al asociado se lo leyeron en la asamblea. Porque no creo que vayan a aprobar algo a ciegas. Así que bueno, eso es más o menos el pantallazo de lo que deberías hacer con relación a las reformas. Sí te recomiendo, como les recomiendo a todos, previo a hacer cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria, que revisen la resolución 50. La resolución 50 en la que trabajó Laura Cao muy bien y muy profundamente. Es una guía de trámites. Si ustedes tienen dudas de cómo tratar algo, revisen la resolución 50. Primero que nada, su estatuto, que es como la ley madre para ustedes, y después la resolución 50, que es la que te determina, la que te va a ayudar de cómo se presentan los trámites, cómo hacerlos, quiénes tienen que firmar, cómo tienen que firmar, qué no puede faltar y demás. Entonces eso es un Bueno, pantalla de lo que excelente, tienen que Gaby. hacer. Ya en el chat también Belu nos fue ayudando con eso, fue enviando la resolución para que la tengan a mano y también, bueno, respecto al texto ordenado, las 2 opciones que vos mencionabas. Seguimos Bien. entonces con la pregunta de Gabriela. Dice, hola, buenos días. La reunión ordinaria de una fundación, ¿qué documentación se sube a la plataforma? ¿Tratamiento de estados contables únicamente? Pregunta. Si en el estatuto no dice nada sobre publicar en el boletín oficial, ¿no es obligatorio hacerlo? Vi que no es obligatorio subir la convocatoria a la reunión. Y no, porque en las fundaciones vos tenés el consejo de administración. Acá no es como en las asociaciones en donde vos tenés como, por un lado, el órgano de administración y por otro lado el órgano de, ejecutivo de estas entidades, de ejecución de... No me está saliendo, Lau. Que digo que en las fundaciones no tenés el órgano de administración y el órgano de... De fiscalización. Perdón. El órgano de administración y órgano de gobierno lo de tiene gobierno, no me salía la directamente el palabra. Consejo de Administración, sí. Y Exacto. optativamente pueden tener un órgano de fiscalización. Exactamente. Entonces, en la fundación, es por eso que en las fundaciones no tiene sentido la convocatoria.
La ley determina como mínimo 3 miembros, presidente, secretario y tesorero en una fundación. Generalmente el número es reducido en los miembros del Consejo de Administración, entonces siempre son unánimes las reuniones de las fundaciones. Por eso es que no están obligados a publicarse, porque el fin de la publicación en las asociaciones civiles es justamente que es llegar a la mayor cantidad posible, en realidad a la totalidad del padrón de asociados que tiene una asamblea. En este caso es simplemente reunir los miembros del Consejo de Administración. Entonces no tiene sentido que publiquen y por eso no lo vas a ver reflejado en tu estatuto. No es obligatorio la publicación, para nada. Y, ¿qué más Sobre el decía la tratamiento de pregunta? estados contables, ¿qué se sube? Bueno, en el caso de los tratamientos de estados contables, lo que nosotros no fiscalizamos estados contables, lo que sí fiscalizamos son las asambleas perdón, las reuniones en este caso, porque es una fundación, que trataron esos estados contables, que aprobaron esos estados contables. Entonces, simplemente vas a tener que acompañar el acta de reunión. Simplemente eso. El acta de reunión con las firmas, todo como te determina la resolución 50, con las firmas de todos los asistentes en este caso, porque es la única forma que nosotros tenemos de determinar el quórum en esa reunión. Entonces tienen que estar todos, las firmas de todos, firmas y aclaraciones. Bien, yo hago una aclaración. Como dijo Gaby, ustedes solo tienen que acompañar el acta que realiza el tratamiento, pero tengan en cuenta que como las asociaciones civiles y las fundaciones están sujetas a fiscalización por la IPJ, de todas formas tienen que tenerlo en la entidad. Primero porque el estatuto dice en general que con 15 días de anticipación o ciertos días de anticipación tiene que estar a disposición de los asociados y bueno, de los miembros, en el caso del Consejo de Administración, para saber qué están aprobando, más allá de que, como digo, sus miembros tienen que conocer ese estado, nosotros podemos pedírselo si advertimos alguna irregularidad o, por ejemplo, si la entidad está denunciada para poder fiscalizarlo. Entonces, que realicen solo el tratamiento no quiere decir que se eximan de tenerlos, tienen que tenerlos, no hace falta que los presenten, por lo menos hasta que nosotros no se los pidamos. La pregunta que sigue es para comisiones normalizadoras, es de Nicolás. Dice, tengo una consulta que no, que no me entienden en Facebook. Dice, bueno, dice, la asociación se regularizó el 7 de febrero de 2024, pero presentando estado de situación patrimonial el 31 de octubre del 2024. La nueva comisión de la cual soy presidente asumió en marzo del 2024. Ahora nos reclaman estados contables del 2023, pero entiendo que la normalización terminó en 2024. Ahora, como comisión, si presentamos los estados contables del 2023, estaríamos normalizando a la comisión normalizadora, porque el 31 de diciembre estaba la normalizadora en vigencia. En caso de tener que regularizar el estado contable, eso es presentación de balance de noviembre y diciembre del 2023. Sí, Nicolás, bueno, primero hago una aclaración. Esta consulta fue resuelta la semana pasada a través del Facebook de IPJ. También supimos que se ha pedido videollamada por este tema. No es un tema que no entendamos de parte de la inspección, sino que no es legalmente posible lo que él plantea de que haya asumido en marzo del 2024 y por eso se tenga que eximir del periodo 2023. Esto fue explicado por Facebook, yo lo voy a reiterar por si queda alguna duda, que sí lo vimos puntualmente desde comisiones normalizadoras y asociaciones civiles. Hoy es una entidad regularizada, la entidad que él tiene, sí van a llamar asamblea, pero supongamos, ¿no es cierto?, en una entidad regular. Salvemos el caso de que fue comisión normalizadora, que igual aplica. Los ejercicios cierran, por ejemplo, el 31 de diciembre de tal año. En general, los estatutos prevén 120 días para que se llame asamblea, se trate el ejercicio. Y supongamos que sí, efectivamente llaman 120 días después para el 30 de abril del año siguiente. Que la asamblea se celebre el 30 de abril no quiere decir que de diciembre a abril no tengan después que presentar el ejercicio porque la asamblea se convocó con posterioridad. ¿No es cierto? Esto es en una situación regular. O sea, no existe el caso de que porque la asamblea se celebre después se vaya uno eximiendo de la presentación de ciertos periodos contables.
Entonces, volviendo a su caso, analógicamente y digamos, no existe la interpretación que él pretende de que porque el estado de situación patrimonial era octubre y ellos asumieron en marzo, no se pida al cierre de ejercicio que establece su estatuto ese periodo. Esto ya se lo explicamos por Facebook. Puede ser que no comparta esta cuestión, pero sí es lo que legalmente se establece. Entonces, si se eximió por haberse realizado la asamblea en 2024, no. Tienen que tratar del estado de situación patrimonial en adelante. Y lo siguiente es que tengan en cuenta que el estado de situación patrimonial es totalmente excepcional. Es a los fines de regularizar una entidad que se pueda demostrar que tenga cierto activo y qué pasivo tiene para ver si tiene patrimonio neto suficiente para subsistir. Porque si no tiene patrimonio suficiente para cumplir con su objeto, entra en una causal de disolución. Entonces, si bien el estado de situación patrimonial es algo que se exige, tener en cuenta que va relacionado también con esa causal. Pero después, en el periodo posterior al estado de situación patrimonial, esa entidad funcionó, porque también es lo que los normalizadores merituaron cuando en el informe justamente informan eh, si era factible o no que esta entidad siga funcionando. Entonces, mm, deben tener los comprobantes contables desde el estado de situación patrimonial en adelante para poder realizar la asamblea conforme establezca el estatuto. Seguimos, si les parece, con la pregunta de Juan. Dice, buenos días, tengo una fundación que no tiene aprobado ningún balance desde su constitución. Ahora se han vencido las autoridades. Mi consulta es si puedo hacer un acta que únicamente trate la elección de autoridades nuevas, dejando de lado la aprobación de la gestión anterior y los balances. Esto porque los balances los está elaborando un contador y no están listos y la fundación necesita seguir funcionando y para ello las autoridades necesitan estar autorizadas con él, entiendo que quiere decir inscritos. Sí, estoy viendo. Pregunta si solo puede tratar la elección de Sí. autoridades hasta que tengan los balances. En realidad, no. El estar al día, o sea, a ver, como poder hacer un acta en donde se elijan autoridades, sí, yo no puedo, o sea, IPJ no puede decirte que no hagas una reunión, para nada. O sea, ustedes no tienen autoridades, necesitan elegir autoridades, darse autoridades, lo tienen como la posibilidad de hacerlos, nosotros no vamos a ponerles un fin, una traba a eso, pero cuando quieran venir a presentar las cosas acá a IPJ, nosotros se los vamos a rechazar porque van a estar adeudando los estados contables. O sea, como les digo, la reunión la pueden hacer, las autoridades las pueden elegir, entre las partes esas autoridades son válidas, pero no los vamos a poder inscribir porque van a adeudar los estados contables. Perdón, hay ruidos e interferencias en mi casa porque lo tengo a mi niño acá cerca. No hay problema, Gaby. Creo que se llegó a comprender la solución que vos advertís, que si bien lo pueden hacer, cuando lo vengan a inscribir, IPJ va a fiscalizar que no están los estados contables al día y le va a pedir que regularice esa cuestión para poder inscribir las dos cuestiones juntas y que la entidad quede regularizada. Bueno, si hay alguna duda más sobre esa pregunta, pueden repreguntar. Vamos a seguir con la pregunta de Fernando. Bueno, dice, muy buen día, muchas gracias por este servicio, la atención virtual es excelente. Y pasa a su pregunta. Estamos constituyendo una asociación civil con modelo de redacción propia. Y pregunta cómo me notificarán en caso de que IPJ la observe negativamente a la documental. ¿Deberíamos hacer todo de nuevo? Firmas de escribanía, policía, etcétera. Bien, Fernando, las constituciones, sean modelo o sean un instrumento redactado por el ciudadano, los vas a tener que, la carga se hace a través de la plataforma de IPJ. O sea, en un caso
que en el caso de la constitución modelo, vos vas a cargar los datos que el sistema te va a ir pidiendo, vas a cargarlos y finalmente el sistema te va a alargar un instrumento, que es lo que vos vas a tener que firmar. En el caso de un instrumento redactado por el ciudadano, vos ya tenés tu instrumento firmado con la información que vos elaboraste, y también el sistema te va a ir pidiendo esa carga de datos. Solo que en este caso no te va a alargar el texto del instrumento, porque vos al instrumento ya lo tenés. Vos cargaste los datos y vas a subir esa información. En ambos casos, los instrumentos firmados se suben a esta plataforma. Además de la carga de datos, vas a subir estos instrumentos firmados. Como se hace a través del ciudadano digital, vos vas a recibir la notificación a través del ciudadano digital, ya sea de la inscripción o del rechazo del trámite. Te van a llegar las notificaciones a través del CIDI. Con respecto a las certificaciones de firma que preguntabas, si tienen que hacer todo de nuevo, firme y demás, bueno, va a depender de, primero, las certificaciones de firma pueden ser por escribano, policía, juez de paz y banco. Esto es muy importante para evitar rechazos, que las certificaciones de firma del banco, del juez de paz o de la policía sean lo más completas posibles. O sea, ¿qué es lo que no tiene que faltar? Si yo voy a la policía a certificar mi firma, el policía que va a poner el sello tiene que decir que está certificando que Gabriela Piatti, DNI tanto, firmó ante él. Muchas veces ponen un sello que dice, firmó ante mí. Y un rulo que es la firma del policía. No sirve esa certificación es incompleta. La autoridad certificante tiene que decir, yo le vi el DNI a Gabriela Piatti, vi la foto, es la misma persona, se identificó ante mí, Gabriela Piatti, DNI tanto, firmó ante mí. Muchas veces nos pasa que nos traen certificaciones incompletas. La certificación siempre más completa es la del escribano, no por eso es la única certificación que pueden hacer, las otras se pueden hacer teniendo en cuenta que sean lo más completas posibles. No tiene que faltar ningún dato. Y si van a tener que hacer todo de vuelta, va a depender de, si el trámite fuera rechazado, va a depender de qué rechazo obtuvo el trámite, como para ver si tienen que hacer todo de vuelta o simplemente implica una modificación, una reforma del acta constitutiva, esta es una rectificación del acta constitutiva. Pero bueno, eso lo vamos a saber en el momento en el que sepamos cómo se va a rechazar. Genial, Gaby. Ahí lo único que agregaría es que si supongamos en el escenario en que resulte rechazado el trámite, lo que sí tienen que hacer de nuevo es la presentación de forma completa, ¿sí? Eso no implica, como dice Gaby, que tengan que hacer de nuevo la constitución porque va a depender del error material o formal que hayan tenido, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Una causal muy común es el escaneo erróneo o el mal escaneo, que salga un dedo, que salga una sombra y que el instrumento no se pueda protocolizar correctamente, ¿sí? En ese caso, no es que haya un error grave en la documentación, sino en el escaneo de la misma. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Presentar todos los requisitos nuevamente a través del portal de trámites de IPJ, teniendo presente lo que les indica la resolución de rechazo respecto al escaneo de la documentación, ¿sí? Por ejemplo, ese es un error que suele suceder y que no necesariamente implica realizar una nueva constitución. ¿Sí? Pero sí una nueva presentación con todos los requisitos. Recordemos esto, ¿por qué? Porque seguramente a las chicas les suele pasar que rechazan, por ejemplo, una asamblea por dos causales y en la próxima presentación acompañan documentación que va a subsanar esas dos causales. No es así, la presentación tiene que ser autosuficiente, ¿sí? Tiene que cumplirse todos los requisitos que están nomenclados en la resolución 50, por eso tiene que ser completa, ¿sí? Por eso hablamos de hacer una nueva presentación con todos los requisitos, considerando lo que el área técnica ya les mencionó en la resolución de rechazo. Eso desde mi parte, chicas.
Bien. Perfecto. Bueno, si les parece, hacemos una aclaración sobre la consulta 12 de Rocío Loza. Tiene varias consultas, habla de una fundación, habla de un rechazo. Esta consulta por ahí corresponde más a hacerla en una video particular con el área de asociaciones civiles, así que le vamos a pedir sus datos para poder contactarnos y coordinar un día y un horario con ella específicamente para poder Exacto. evacuarle sus consultas puntuales. Seguimos con la pregunta de, perdón, voy a repetir por las dudas, si lo dije rápido, Rocío Loza, le vamos a pedir los datos. Seguimos con la pregunta de Natalia. Dice, hola, buenos días, paso mi consulta. Para una asociación civil recientemente constituida, renunció el presidente y haremos la primera acta. Esa acta debe estar firmada previamente para subir al libro digital y luego descargar el comprobante. El presidente nuevo tiene domicilio en Santa Fe, tiene que estar certificada y legalizada la firma. ¿Todas las firmas del acta deben certificarse? Bien, bueno, como primer medida, Natalia, yo lo dije esto para una pregunta anterior, pero lo vuelvo a repetir porque está bueno que lo sepan. Siempre que haya una modificación en la conformación de la comisión directiva, tiene que informarse IPJ. La forma de informarse en IPJ es a través de un acta de comisión directiva, en donde van a decir, debido a que renunció el presidente, hoy la presidencia la va a asumir tal persona que es quien ocupaba el cargo, por ejemplo, de vicepresidente. O sea, van a seguir lo que determine el estatuto en el orden de reemplazos y lo tienen que expresar en un acta de comisión directiva. ¿Por qué es esto? Porque después ustedes, supongamos de que no hacen esa acta de comisión directiva, no lo anotician a IPJ, vienen y me traen una nueva acta, la primera acta, como dicen ahí. No sé si cuando hablan de la primera acta hablan de acta de comisión directiva o hablan de acta, acta de asamblea. Entonces supongamos que hacen un acta de asamblea, convocan, y yo veo que quien está convocando, yo veía en la Constitución que habían elegido como presidente a Laura, y hoy me traen un acta en donde la presidenta es Belén. Yo como IPJ me voy a preguntar, ¿por qué Belén está como presidenta cuando Laura era la electa y cuando Belén era la vicepresidenta? Nosotros no lo sabemos a eso y es por eso que hay que informar porque se inscriben todas las modificaciones en las comisiones directivas. Entonces, la forma de noticiar IPJ es a través de un acta de comisión directiva manifestando cómo fueron los cambios y cómo cómo fueron corriéndose los cargos para cubrir y tener quórum. Eso por un lado. Acá hablan del presidente nuevo tiene domicilio en Santa Fe. No sé por qué hay, o sea, si el presidente nuevo no sé si era parte de la comisión o no, si se hizo conforme al estatuto o no, eso no voy a poder expresar nada. Si la persona que conforma la comisión directiva estuviese en otra provincia, no hay problema, lo puede firmar. La única parte en la que se pide las firmas certificadas es cuando aceptan los cargos. Esto es para que no quepan dudas de que la persona efectivamente está aceptando el cargo. Si viniera la firma certificada de otra provincia, sí tiene que venir con la legalización. Todo documento con firma certificada en otra provincia o en extraña jurisdicción tiene que venir con la legalización. Y en las actas simplemente se pide firma y aclaración, no certificación de firma. Y otra cosa que quería, con respecto a los libros digitales. Hasta que se elija la nueva autoridad, efectivamente las actas tienen que estar subidas a través del CID del presidente, porque no tienen que estar subidas a IPJ, subidas al libro a través del CID de la máxima autoridad, en este caso el presidente, o a quien él haya autorizado. Por ahí lo que pueden hacer es que él autorice a alguien más para subir los documentos digitales, o sea, el presidente que renunció, que autorice a alguien para subir los documentos a los libros digitales y poder descargarlos para presentarlos en IPJ. Pero es así como dicen. Esa acta debe estar firmada previamente para subir al libro digital y luego descargar el comprobante. Sí, eso es correcto. Creo que hice un merengue de todo lo que preguntó.
lo mezclé todo, así que Bien, cualquier cosa, Natalia, si queda alguna duda, se puede repreguntar. sí. Vamos a seguir con la pregunta de Claudio. Dice, buenos días, les consulto. Tengo que hacer una asamblea ratificativa rectificativa, ratificar todo lo tratado y resuelto que no me observaron y rectificar solo lo observado que fue la dirección errónea de la sede social, o solo convoco una asamblea ratificativa de lo actuado en la asamblea anterior en el domicilio correcto. Gracias. Sí, en realidad, si lo único que se le observó fue que se convocó o que se reunieron en un lugar distinto al de la sede, o se convocó a la sede y después no se reunieron en la sede y demás, sí, basta, si es solo eso, basta con ratificar todo lo actuado. O sea, la forma de ratificar, esto de ratificar o rectificar, tiene más que ver, a ver, ¿cómo les explico? Esto es lo que yo siempre les digo. ¿Qué pasó en la asamblea? Se hizo una asamblea, se rechazó. Se volvieron a reunir para ratificar y rectificar. ¿Qué les dicen a los asociados? Bueno, en realidad, todo lo que tratamos en la asamblea anterior estaba bien, pero tuvimos un error en la convocatoria. Entonces, por eso, convocamos nuevamente, para decir, convocamos bien, para decir que todo esto que aprobamos en la asamblea está ok. Bueno, eso es lo que tienen que manifestar. Si nosotros leemos eso, ni siquiera hace falta que digan que ratifican y rectifican. O sea, tiene que quedar claro el por qué se están reuniendo en el nuevo, por qué están mencionando el acta anterior, por qué vuelven a reunirse, eso es lo que tiene que quedar claro. Pero no es que tenga que quedar claro para IPJ, tiene que quedar claro para el asociado. ¿Por qué los vuelvo a juntar? ¿Por qué vuelvo a tratar estos estados contables? ¿O por qué vuelvo a mencionarles algo que ya habíamos hablado en la asamblea anterior? Bueno, porque cuando presentábamos las cosas en IPJ, IPJ nos observó que habíamos convocado mal la sede, entonces por eso tenemos que volver a venir a tratar todo o a ratificar todo, porque ahora sí nos juntamos bien en el domicilio que decíamos. Y listo. Bien. Seguimos con la pregunta de Daniel. Dice, si renuncia el secretario, ¿se puede nombrar uno hasta el cambio de autoridades que queda todavía un año? Y después dice, si tenemos miembros de la comisión directiva que no tienen domicilio en Córdoba por DNI, pero habitualmente están en Córdoba, ¿tienen que presentar un certificado de domicilio por la policía, tipo declaración jurada con domicilio en Córdoba? No, con respecto a la segunda parte de la pregunta, si tenemos miembros de la comisión directiva que no tienen domicilio en Córdoba, no tienen que presentar ningún certificado ni declaración jurada, eso les digo que no, porque en realidad tenemos un montón de asociaciones civiles, como por ejemplo las cámaras o federaciones justamente, que son se reúnen miembros de distintas provincias, no tienen que presentar ningún certificado, en eso quédense tranquilos, pueden tener domicilio en donde deseen. Y después, La primera, si si renuncia el renuncia el secretario. secretario, se puede nombrar uno hasta el cambio de autoridades, en realidad debe nombrarse uno, porque para eso tienen determinado en su estatuto el orden de reemplazos. Muchas veces nosotros rechazamos constituciones porque no determinan justamente el orden de reemplazos que tienen que seguir en caso de justamente de que renuncie o por algún motivo no pueda actuar algún miembro de la comisión directiva. Entonces, no es solo que pueden, sino que deben, hacer esta. Ay, me perdí en la pregunta. No Bien, sé si no, la sí, que deben hacerlo y que deben hacerlo conforme al estatuto. Y como dijo Gaby en otras preguntas, siempre primero insten el trámite de modificación de autoridades antes de inscribir una asamblea. Porque si no está la modificación de autoridades, nosotros no podemos validar quién está convocando, quién se está presentando, quién está dando quórum a la comisión directiva que está convocando asamblea. Entonces, siempre hagan previamente este tema de pasar en limpio quiénes son las autoridades y cómo están cubiertas las vacancias, en este caso de Exacto. renuncia. Me había perdido Seguimos, en la pregunta, no la encontraba, la estaba buscando pintada en verde y ya estaba pintada de otro color. sí. Seguimos con la pregunta 16, que es de AU. Dice, buen día. Al momento de constituir una asociación se indica que los constituyentes deben firmar el estatuto.
entiendo por constituyentes a aquellos que forman parte de los órganos de control, aquellos socios que solo están en el capital social sin formar parte del órgano de fiscalización o control. Y pregunta, ¿es necesario que firmen? A ver, Está estoy rara la releyendo. pregunta. ¿Cómo? Está rara la pregunta. Sí. Al momento Bueno, de primero constituir una asociación se dice, indica que los constituyentes deben firmar el estatuto. Entiendo, por constituyentes aquellos que forman parte. En realidad los constituyentes son los que vienen a conformar los que están teniendo la idea justamente de conformar la asociación civil. No quienes forman parte de los órganos, porque podemos nombrar a alguien que no sea parte de los órganos, y no ser, o sea, ser parte del órgano de la comisión, pero no ser constituyente. En realidad, y después esto de si tiene que estar firmado, y tiene que estar firmado por todos. O bien voy a firmar porque soy constituyente, o bien voy a firmar porque soy miembro del órgano de la comisión que se acaba de elegir y estoy aceptando los cargos. En realidad debería estar formada por todos los que se mencionan en el acta, sean constituyentes o no. ¿el órgano de fiscalización también firma? Y, Creo que y sí, ese, porque o sea, ¿cuál es el tema? Vos ahí estás diciendo, nos reunimos Laura, Belén, Gabriela, Juan y Pedro para constituir una entidad, en donde nos vamos a dar el siguiente estatuto. A ver, si bien puedo yo no ser constituyente por formar parte de la entidad, voy a pasar a ser socio. Entonces, si me estoy dando un estatuto y estoy presente en el acto, firmo como prueba de conformidad de lo que se está constituyendo. ¿Se entiende? sí, yo creo que sí. Es O decir, sea, todos los tienen que que firmar. participan, ya sean como constituyentes o como miembros de los órganos, tienen que firmar para dar su conformidad. Eso es lo Exacto, que... tal cual. Y después, por ejemplo, si tuvieran que firmar alguna otra documentación, eh, hay que ver, bueno, si se trata de una asociación, si se trata de una fundación, por ahí en las fundaciones hay otros documentos para firmarse, que ya específicamente tienen que firmarlos, a lo mejor el presidente, el secretario del tesorero, o simplemente quienes hacen el aporte dinerario, o quienes hacen el aporte de los bienes con los cuales se está constituyendo. Pero bueno, eso está como expresado dentro de la resolución 50 y va a depender del caso en particular. Bien, seguimos. Primero quiero aclarar que el usuario Moto G8, que era Esther, nos pasó los datos para revisar el trámite, avisarle que ya recibimos sus datos, su usuario de Facebook, así vemos bien lo que nos preguntaba puntualmente de su trámite. También aprovecho, hay un usuario en la consulta 22, Eglis, usuaria, perdón, y también nos pasa el tema de una revisión de la consulta de estado de situación. Nos pasó el número de expediente, que también le aviso que lo vamos a revisar después del vivo para ver bien qué está reflejando la consulta y ver bien qué es lo último que se inscribió. Y tengo otra más de Marta Ofelia, que ella pregunta más o menos, esta Gaby, si querés contestarla, cuánto tarda una constitución en resolverse aproximadamente. De todas formas, también le vamos a pedir su trámite para ver si existe alguna demora puntual en su caso. Pero si querés dar un plazo general. Sí, pero generalmente dentro de la semana o antes antes de los 10 días, son 3 días generalmente que demoramos, 4 días, lo vemos, en realidad se estudia un día, el otro día si está ok, yo le doy el quit y sale inscripto, pero nunca más del transcurso de la semana en la que se presentó. Si lo presentaron un viernes es probable que salga la semana siguiente por el fin de semana, pero nada Sí. más. Bien, para mí el tema de los plazos es excelente de parte de las áreas. Les voy a contar por qué. Comisiones normalizadoras no es el caso, porque el nuestro es un procedimiento administrativo un poco más largo que tiene más pasos, pero en el caso de asociaciones civiles, fundaciones, también las áreas de sociedades y registro que no están incluidas en este video, pero vale mencionarlo también.
La ley de procedimiento administrativo dice que para la resolución de un trámite administrativo tenemos el plazo de 60 días hábiles. Es un plazo bastante extenso que nos da la ley para resolver, obviamente porque cada trámite tiene sus particularidades, pero sí sepan que, bueno, en general, si no hay ninguna complicación en el medio, eso es lo que tardamos en resolverlo. Tenemos más plazo por ley, pero en esto también de dar respuesta, eficiencia, celeridad para brindar un mejor servicio de parte del Estado hacia el ciudadano, intentamos resolverlo antes de la semana que tengan alguna novedad. Está bueno para saber de manera general, obviamente que, como decimos, con estas salvedades, a veces depende del trámite, puntualmente por algunos requisitos especiales, por ejemplo, hay entidades que requieren autorización de otras entidades públicas, entonces se hacen otro tipo de controles que por ahí pueden llevar un plazo un poco superior, pero nunca llegamos al plazo total de la ley de 60 días hábiles, siempre resolvemos antes. Seguimos con la consulta de Patricia. Dice, hola, estamos constituyendo una asociación civil y la mayoría de los socios son de Rosario de Santa Fe. Están gestionando su CIDI para poder hacer la carga de los datos en el sistema. La consulta es, ¿tienen que tener también clave fiscal o solo basta con que tenga el presidente, quien será el representante legal? No sé si es necesario que todos los miembros den de alta la clave fiscal. Ahí está, gracias, estaba silenciada. Hace un rato cuando leí la otra pregunta me acordé de esta, que había validado esta pregunta y que tenía algo como parecido al anterior con el tema de las firmas, que eran de Rosario y demás. Sí, tienen que gestionar el CIDI, todos, para poder, o sea, para poder cargar los datos, porque tienen que figurar sus datos. Así que en realidad todos deberían, todos los participantes deberían tener CIDI. Y entiendo que lo que sí pide el sistema, por lo menos porque nos han preguntado algunas veces, el sistema pide que tengan constituido domicilio fiscal. Entonces, y eso se hace a través de la página de AFIP, por lo cual entiendo que deben tener clave fiscal. Belu, corregime si Sí, estoy tienen que equivocada. tener sí nivel 2, clave fiscal nivel 3 y a su vez el domicilio fiscal normal y el electrónico. Sí, no es lo mismo domicilio fiscal que domicilio fiscal electrónico. Una cosa es un mail y otra cosa es un domicilio fiscal donde se ejerce la actividad que está declarado en la AFIP. Muchas veces eso uno, por ejemplo, hace este agregado de datos en la plataforma de AFIP sobre el mail, que se llama domicilio fiscal electrónico, pero sigue apareciendo un bloqueante en la Constitución por el domicilio fiscal y no se entiende, porque es un domicilio distinto. Ese bloqueante lo arroja el portal con una validación que hace desde la AFIP, pero es algo que valida la AFIP, ¿sí? Porque recordemos que nosotros tenemos un convenio con la AFIP en el que generamos la quit una vez aprobado el trámite. Entonces, tiene que estar necesariamente toda esa información, ¿sí? Por eso el bloqueante les va a decir que se tienen que dirigir a una repartición de AFIP para poder declarar esos datos, ¿sí? Puede suceder que lo puedan hacer virtual, pero no estaría segura de decírselo porque es otra repartición, entonces excede un poco el alcance de IPJ. No obstante, cualquier duda que tengan sobre domicilio fiscal, pueden ingresar a la página web de la AFIP, incluso tiene una sección con toda la explicación y el paso a paso, ¿sí? También tiene un montón de portales y canales de comunicación para que puedan evacuar allí las dudas, pero sí. Como decía Gabriela, tienen que tener sí nivel 2 y clave fiscal nivel 3. Y los domicilios fiscales declarados, tanto el electrónico como el común. Bueno, muchas gracias. Ustedes, Bueno, para saber esa cuestión. Seguimos con la pregunta de María Alejandra. Dice, hola, para una constitución de una asociación civil el capital mínimo es de 5.000 pesos. Si el objeto no encuadra en los aprobados por el IPJ, el instrumento es redactado por el ciudadano. ¿Se publican edictos? Alejandra, sí
Por ahora el capital es para constituir es de 5.000 pesos de una asociación civil. No se publican edictos. El código no determina en ningún momento la publicación de edictos de las asociaciones civiles y fundaciones, excepto en los casos de liquidación. Este es el único edicto que se determina. Así que no, sea instrumento redactado o sea aprobado por IPJ, la publicación de edictos no corre. O sea, en Bien, cuanto a las inscripciones, cuando dije no se pide ninguna publicación de edictos para las convocatorias, si lo tienen determinado en su estatuto, sí, bien, excelente. para no Seguimos. confundir. ¿Cómo? Digo, para no confundir, porque por ahí dije yo, no se exigen publicaciones en el boletín oficial, sí, para las convocatorias si su estatuto lo determina. Bien, excelente. Seguimos con otra pregunta de Natalia. Dice, ¿las asociaciones civiles deben publicar edictos luego de la realización de la reunión de comisión directiva donde se modifiquen autoridades? No, Em, Bien, no. Y después dice, en mi asociación civil pasa el vicepresidente y el primer vocal como presidente y secretaria. En ese caso tienen que aceptar cargo porque solo suben de cargo conforme al estatuto y para esa modificación se incorporan 2 personas en la comisión directiva. En ese caso certifican las firmas las 2 personas nuevas que se incorporan. ¿Querés contestar hasta ahí? Hay un pedacito más. sí, con respecto a eso, eh, para mí no deben aceptar el cargo. Claramente que cuando se tome esta decisión, ellos tienen que estar dentro, o sea, tienen que estar presentes, básicamente tienen que estar anoticiados. Para mí no hace falta una nueva aceptación de cargo, porque en el momento en el que el vicepresidente y el primer vocal asumieron en esos cargos, aceptaron ese cargo y aceptaron que en caso de ausencia o fallecimiento o impedimento del presidente y del secretario tenían que asumir en reemplazo. Entonces, para mí la aceptación ya es válida, la primera aceptación ya es válida. Ahora, recuerden, estos cambios que están mencionando, conforme al estatuto, se hacen por acta de comisión directiva. Si tienen que elegir personas nuevas para ocupar los cargos que quedaron vacantes, eso no se hace por comisión directiva, eso se hace por asamblea. No pueden elegir nuevos miembros de la comisión directiva sin hacer participar a los asociados. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que el presidente fallece, asume el secretario y entonces, y el tesorero y el secretario lo reemplaza un vocal titular y me quedé sin vocales titulares, necesitan elegir a un vocal titular, bueno, esa elección se tiene que hacer a través de la asamblea. No la pueden hacer por comisión directiva. Si tienen que elegir una persona nueva para conformar la comisión directiva, tiene que haber una convocatoria, una asamblea, y que sean los socios que voten a quién quieren poner en ese cargo. Ahora, si es simplemente los reemplazos, sí se hacen por comisión directiva. Bien, excelente. Y queda una partecita más de la pregunta que dice, él estaba validando otra, dice, en ese caso, si la reunión de modificación de autoridades y aceptación de renuncias es a distancia, ¿quién debe firmar? ¿Solo el nuevo presidente electo? Sí, puede firmar el presidente, el nuevo presidente electo, y se van a tener que acompañar las constancias de mails de todos los participantes en la reunión. Bien. Seguimos con la pregunta de Martina. Dice, buen día. En nuestra asociación, luego del año 2016, nunca se volvieron a presentar los balances. Venció el plazo de la comisión directiva anterior y hoy se presentó una nueva comisión directiva para llamar a asamblea y presentar los balances. ¿Tiene que seguir firmando la presidenta anterior por más de que su mandato haya terminado? Eh, no veía la pregunta. Es la Martín, pregunta 21, dice. 21. 21, sí. Bueno, no entiendo bien esto de que hoy se presentó una nueva comisión directiva.
o sea, si las autoridades vencieron, esto es algo que ustedes tienen que saber, porque generalmente lo dice el estatuto, cuando las autoridades vencen en su mandato, se dice que por más que vence el plazo, ellas van a continuar en el cargo hasta tanto se elijan nuevas autoridades. Van a tener el mandato vencido, pero van a tener que quedarse en su cargo hasta que cumplan como con su, justamente con su mandato. Van a tener que convocar a una asamblea para que elijan a nuevas autoridades. Por eso no entiendo bien a qué se refiere con que hoy se presentó una nueva comisión directiva. O sea, se conformó una Y nueva comisión directiva así, sin más. La comisión directiva la tiene que elegir la asamblea, como les dije antes. Si nosotros teníamos electos en el 2016 como presidente a Laura y a Laura Belén y a Gaby, esta comisión, por más que esté vencida, es la que tiene que convocar a la asamblea, es la que tiene que reunir a los asociados, conforme a lo que determina el estatuto, y en esa asamblea se eligen nuevas autoridades y se tratan los estados contables. Esa es la forma, sería de hacer este traspaso. Pero no puede simplemente hoy presentarse una nueva comisión y convocar a una asamblea, porque esa comisión, ¿qué validez tiene? ¿Quién le dio validez? ¿Qué asociado está apoyando esa comisión? Si no fue por una elección hecha en asamblea. Y tengan en cuenta otra cosa, el tema de los libros digitales, si es el caso, porque creo que decía algo Sí. en 2016, bueno, los libros digitales son obligatorios desde 2019 y se habilitan a las personas que están inscriptas. Entonces, si son personas, como dijo Abby, que de golpe ellos se autoproclamaron comisión directiva y para convocar van a necesitar el libro que no van a tener habilitado porque no van a estar inscriptos. Entonces, necesariamente tienen que coordinar con las autoridades inscriptas para poder después poder cumplir con los requisitos, porque el libro digital después queda, si no, sin habilitar o presentan actas volantes con la mejor intención, pero tienen que cumplir el tema de la legitimación, o sea, que sean personas electas en una asamblea y además que hayan tenido la habilitación de los libros digitales. Entonces, va a tener que analizar puntualmente su caso, en qué condición está, y sí sepan que si, por ejemplo, las autoridades inscritas en 2016, hoy a 2024, 8 años después, no están en ejercicio de sus funciones y tampoco tienen intención de colaborar y de regularizar la entidad, tienen la posibilidad de solicitar la formación de una comisión normalizadora, que, bueno, a eso es a lo que se dedica mi área. Tengan en cuenta que en esta facultad de fiscalización de parte de la IPJ, podemos suspender al órgano de administración y designar una comisión normalizadora integrada por 3 personas. Esto, bueno, tiene un trámite especial, que en eso sí, como no hay una pregunta puntual sobre cómo se inicia una comisión normalizadora, los voy a remitir a la normativa. Si alguien igual tiene una duda, podemos pasarle la guía de trámites, los instructivos, etcétera. Ahí Belén también acompañó en el chat las causales de formación de comisión normalizadora. Está establecido en la resolución 50T del 2021 a partir del artículo 196, para que, bueno, se interioricen que si es el caso de que, por ejemplo, hay conflictos internos, no se convoca asamblea por dos periodos consecutivos o alternados, se detecta la violación del estatuto o la normativa, o no existe quórum suficiente para convocar asamblea, son las 4 causales que hoy regulan la normativa para la designación de una comisión normalizadora. Entonces tengan en cuenta eso. Todo lo que dijo Gaby, que sean autoridades legítimas, que puedan convocar, que puedan habilitar los libros, y en el caso que no, y que las autoridades inscritas no presten colaboración, saber que está la vía de la formación de la comisión normalizadora para que justamente pueda estar regular la entidad a futuro. Si les parece, seguimos con la consulta de Marina. Dice, en la asamblea extraordinaria voy a tratar modificación de artículos del estatuto, transcribo lo que se aprueba en el acta, pero en la publicación de asamblea a los socios y acta de convocatoria, transcribo lo que se propone como modificación. O sea, en realidad, si en tu punto del orden no es que tengas que transcribir el contenido, si en tu punto del orden del día dicen vamos a modificar el estatuto en cuanto a los artículos 1, 3 y 4, entonces vos vas a poner en el boletín oficial
reforma de estatuto en los artículos 1, 2, 3 y 4. En realidad se publica el título del orden del día, no el contenido. Después eso se lo vas a mostrar a los asociados el día de la asamblea. Bien, pasamos a la pregunta 25, Sí. porque las anteriores ya se fueron respondiendo. Dice Claudia: tengo un club de fútbol que es muy antiguo, se creó en 1971 y ese club no tiene dentro de su nombre la palabra asociación civil y se va a llamar asamblea extraordinaria para cambiar el estatuto para disminuir la cantidad de autoridades. Mi pregunta es, ya que modificamos el estatuto, ¿tengo que incorporar la palabra asociación civil o puede seguir con el nombre viejo? Porque ya que hago una asamblea me gustaría dejarle el nombre correcto. Sí, si vas a hacer una reforma, si vas a hacer una asamblea extraordinaria para disminuir, por algo en particular, yo creo que es la oportunidad para, de hecho, hacer una revisión integral del estatuto. A lo mejor no solamente el tema del nombre, a lo mejor quieras modificar algunas otras cuestiones o simplificar otras. Por ahí hay muchas entidades que tienen, no sé, por ejemplo, publicación en el boletín oficial por 8 días, lo que hoy se hace carísimo, es muy oneroso. Entonces, bueno, sí, si hacen una extraordinaria y quieren agregarle la palabra asociación civil, estaría correcto. La Sí, no verdad es es que la ley que, indica que... ¿Cómo? sí, eso, que no es que pueden que Claro. no es optativo. El Código Civil y Comercial está vigente de 2015 y establece eso. Me tomó un ratito para buscarlo, por también si el Ujú. usuario quiere encontrar la justificación. El Exacto. artículo 170 del Código Civil y Comercial, en la parte de asociaciones civiles, y en el inciso B dice, bueno, además del contenido, el acto constitutivo debe contener, inciso B, el nombre de la asociación civil con el aditamento asociación civil, antepuesto o pospuesto. Y como dice Gaby, si ahora van a reformar el estatuto, tengan en cuenta que si hay normativa vigente que modificó alguna cuestión, ustedes tienen la obligación de revisar la normativa para ver que su estatuto se adecue a la normativa vigente. Entonces sí hagan esas comparaciones con el código, con la resolución, para adecuarlo. Más allá de las cuestiones de conveniencia que dice Gaby, si hay 8 y ustedes quieren que se publique por menos, o por ejemplo están contemplando muchos órganos que hoy no es necesario para su entidad, o muchas autoridades que hoy tampoco quisieran tener porque quizás quieren órganos más pequeños, bueno, eso son cuestiones de conveniencia. Las cuestiones legales sí es obligatorio que las tengan en cuenta, y una de esas, como dice la usuaria, es el tema del tipo Del asociación tipo. civil, tiene que estar antepuesto o pospuesto a su denominación. Entonces, está bueno y es conveniente. Hay estatutos, por ejemplo, que no contemplan la duración de la entidad, no dicen desde cuándo, y hoy también es obligatorio. Por ejemplo, pueden contemplar o la vigencia en una cantidad de años o que la entidad sea constituida a perpetuidad. Eso también lo establece el 170 y está bueno saberlo. Entonces, sí hagan Sí. un repaso, por lo menos, de estas cuestiones básicas. Y también sabes que hagan un repaso, hagan una lectura completa del estatuto, porque por ahí, hablando justamente de estatutos que son muy viejos, por ahí nos encontramos con redacciones que no son claras y que ni siquiera son claras para quienes están actualmente en la comisión directiva o para los asociados, porque son tan viejos que en el momento en que se dio, se entendía o se interpretó de alguna manera, pero hoy, cuando hacemos la lectura de esos artículos, por ejemplo, en las elecciones de autoridades, no queda claro. Entonces, si van a tocar algún artículo, revisen y lean bien si se entienden todos los artículos. Por ejemplo, si van a reducir el número, como dicen acá, de miembros en la comisión directiva, ojo con los artículos siguientes en donde hablan de los reemplazos. Esos artículos tienen injerencia, o sea, la modificación de la conformación de la comisión directiva tiene injerencia en el resto de los articulados que tienen que ver con la comisión directiva. Entonces, revisen bien la coherencia de lo que están modificando con el resto de lo que estamos, o sea, con el resto de lo que está quedando en el estatuto. Lean. Y esto que les digo, hay veces que no se entienden los artículos y no los entienden ni siquiera ustedes. Bueno, revisen si eso no tendría que estar modificado para que el día de mañana, cuando nosotros veamos el estatuto, porque nosotros vamos a hacer una lectura completa
Y si nos encontramos en el momento de una asamblea extraordinaria en donde se modificó algún artículo y advierto alguna inconsistencia, que si bien no fue la modificada ahora, la oportunidad para observar esa inconsistencia es esta, es ahora, y por eso se las voy a manifestar si rechazamos el trámite. Bien, excelente. Seguimos con la consulta de Claudia. Dice, disculpen una sola consulta al respecto. En el orden del día, ¿estaría bien expresar uno, designación de 2 personas asociadas que suscriban el acta de asamblea? 2, ratificar la asamblea ordinaria de fecha, bueno, la asamblea anterior en forma completa de todo lo actuado y resuelto, lo cual no fue objeto de observaciones por IPJ. Sí, estaría perfecto. No, está bien. Bien, yo no recuerdo la pregunta anterior que me Era, pasó. preguntaban si tenían que decir que ratificaban todo lo actuado, que ratificaban lo aprobado, pero rectificaban en cuanto al domicilio en el cual se había convocado. No, pero así estaría bien. Bien, nos quedan 2 preguntas más, por si quieren aprovechar los últimos minutos de vivo, si a alguien le quedó alguna pregunta. La pregunta anteúltima es de María Alejandra. Dice, otra consulta, si en el instrumento constitutivo aceptan los cargos y manifiestan la declaración jurada de persona expuesta políticamente y certifican firmas en el instrumento constitutivo, ¿hay que presentar separadamente las declaraciones juradas? No, 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 no. Si ya están claramente se va a tratar de un instrumento redactado por el ciudadano, entiendo. Si la aceptación de cargo, la declaración jurada de PEP y la declaración jurada de las prohibiciones e incompatibilidades están constituidas en el acta, no les vamos a pedir las declaraciones por separado. Pero sí vamos a pedirles que tengan las firmas certificadas en acta constitutiva y estatuto social, ¿no? Ahí o sea, las firmas certificadas tienen que estar en la aceptación. Si están en el acta, van al acta. Si están en las declaraciones, en el documento único o en declaraciones juradas aparte, ahí van a estar las firmas certificadas. Bien, genial. Y la última pregunta es de Eglis. Dice, en un centro de comercio se está haciendo la reforma de estatuto. La comisión pide que se agreguen socios adherentes, como ser personas comunes que no tienen comercio. ¿Podría ser viable eso? ¿Implicaría cambiar además el objeto de la asociación? Y por último, ¿hay modelos de objeto de centro de comercio? EGLIS no hay un modelo de objeto de centros comerciales. Claramente que si el objeto determina específicamente, o sea, es una entidad que aglutina a comercios. Si viene, o sea, ¿por qué querría formar parte de una asociación una persona que no tiene comercio? No tendría sentido. Entonces, en ese caso, lo que deberían hacer es modificar el objeto y yo entiendo que también modificar la denominación, porque si estamos hablando de una asociación que aglutina centros de comercio, un centro de comercios no tendría sentido tener ese nombre. Si el estatuto, a ver, muchas veces nos encontramos con que en estas asociaciones que aglutinan una actividad específica, no todos, o sea, puede haber asociados que sean personas humanas o puede haber asociados que sean personas jurídicas. No todos van a ser personas jurídicas por el hecho de tener un comercio, ¿no? Entonces, bueno, si el estatuto determina que puede haber cualquier tipo de estos asociados, ingresan tranquilamente, pero sí creo que tienen que tener ese factor común. ¿Cuál es el objeto que tuvo la entidad? Representarlos ante algún reclamo, representarlos para tomar decisiones, para decidir alguna mejora, para acompañarse. Bueno, tiene que tener un sentido con el objeto y, como les digo, tiene que haber una correlación con el nombre. Bien, ahí estamos validando las últimas preguntas. La pregunta de Gonzalo es la misma pregunta que fue respuesta en el número 8 de Nicolás Ocio. Quizás no la escucharon, de todas formas el vivo queda grabado y pueden retomarla después.
Y después la última es de Belén. Y ya les digo. Eh, ¿Qué Mientras la dice? van viendo, chicas, si quieren les explico a los usuarios que el vivo, como dice Lau, queda grabado y esté disponible en el muro de Facebook, ¿sí? Mientras nosotros estamos acá participando activamente en la sala de Zoom, se está retransmitiendo en paralelo en el muro de Facebook. Apenas termine el encuentro, queda disponible la grabación, así pueden acceder a todas las respuestas y verlas cuantas veces ustedes quieran, según la consulta que cada uno haya hecho, ¿sí? Así no pierden, digamos, las bondades transmitidas por nuestras agentes, tienen todo disponible allí, como dice Lau. Bien, Bien. gracias Belu. Leemos entonces la última pregunta, es de Belén. Dice, buen día, tengo un centro de jubilados que cierra balance el 30 de septiembre del 2024, pero los cargos tienen vigencia hasta el 30 de junio del 2024. La comisión quiere realizar una asamblea para renovar los cargos ahora en julio. En este caso, hago asamblea ordinaria y luego otra asamblea ordinaria para la aprobación del balance. Y sí, porque, a ver, ¿qué podrías hacer? El balance cierra el 30 de septiembre del 24. Si bien, como te digo, tus autoridades vencen el 30 de junio, vos podrías esperar. Lo que pasa es que el balance cierra el 30 de septiembre, pero al otro día no van a tener legalizados los estados contables. Generalmente las entidades tienen justamente 4 meses, que es el tiempo que les da, 120 días, es el tiempo que les dan para poder cerrar los estados contables, visarlos, convocar a la asamblea y tratarlos en asamblea. Con lo cual no es que en octubre vos vas a estar tratando el estado contable. Por ende, yo entiendo que sí, que vas a tener que hacer 2 asambleas. Una en junio, en julio, para elegir nuevas autoridades y después, cuando tengas ya los estados contables cerrados, visados, te vas a poder convocar a la asamblea para tratar el mismo. Aclaro por las dudas, en este caso a lo mejor lo que les puede resultar conveniente sea, no sé, si les queda más cómodo, reformar el estatuto y determinar la vigencia de las autoridades por ejercicios y no por años. Entonces, en este caso les va a coincidir el cierre del ejercicio con el vencimiento de las autoridades. Entonces ahí se ahorrarían una asamblea, pero no es algo que deban hacerlo. Así como está, lo pueden hacer tranquilamente. Bien, esa era la última pregunta, creo, no transmitieron ninguna más. Ahí vi que Belén, no sé si Belu lo querés decir vos, el próximo Sí, encuentro. sí, en realidad, antes de ir a eso, le iba a transmitir tranquilidad a nuestros usuarios, por ejemplo, a Marta Ofelia, que vamos a ver el estado de su trámite. Si posterior al vivo nos vamos a comunicar por Facebook para transmitirte en qué estado se encuentra. Sí, ya nos compartió el número de expediente, así que lo vamos a ver ahora terminado el vivo. A Eglis, lo mismo, nos pasó todos los datos, así que no nos olvidemos de tu caso, Eglis. Lo vamos a ver posterior al vivo. Eh, a Ro, seguramente ya lo viste en Facebook, ya te enviamos el ofrecimiento de la videollamada. Lo que sí te pedimos y te pido porfis es que nos brindes la mayor cantidad de datos posibles allí. Acá tenemos nosotros tus consultas, pero por ejemplo el nombre de la entidad, el quit de la misma, si hay algún rechazo como antecedente, para así la gente cuando va a la videollamada pueda atenderte de forma integral. ¿Sí? Y si no me Esther olvido ninguna Hernández, más, creo que la tuya, Lau. sí. Esther Sí. Hernández, la consulta 17. Exactamente. Y Esther también. Te vamos a contactar posterior al vivo. Tenemos todo. Expediente, denominación y quit. Así que tranquilas, chicas. Vamos a poder evacuar todas sus consultas posterior a este encuentro. ¿Sí? Y dice, mira, ingresó, chicas, una última consulta, pero es rapidito, la leo rápido. Dice, ¿cuánto tiempo se demora el reintegro del depósito del capital? 96 horas hábiles, posterior a la inscripción, el rechazo o la eliminación del trámite. ¿Sí? Se va a devolver en alguno de los CBU que ustedes hayan declarado para la devolución. Si hay algún inconveniente en ese plazo, si ya pasaron las 96 horas hábiles, se comunican por el chat de Facebook y nosotros les damos una mano.
¿sí? Vemos de qué se trata el incidente y los guiamos, ya sea que se tengan que comunicar con Bancor o lo podamos gestionar nosotros, ¿sí? Eso respecto a tu consulta, Vero. Y como dice Lau, ha sido un día con muchas consultas, pero hemos tenido a dos excelentes agentes apoyándonos, así que muchas gracias Gaby, muchas gracias Lau por su presencia el día de hoy, por todas las aclaraciones. Siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes, a mí me hace muy feliz, así que muchas gracias por apoyarme el día de hoy con este hermoso espacio. Como dijo Lau, el próximo encuentro es el lunes 24/6, así que agéndenlo en su calendario y se suman a esta misma sala de Zoom a las 10 de la mañana para poder evacuar todas las consultas que tengan con estas hermosas áreas técnicas, ¿sí? Aquí les dejamos, como siempre, un enlace a la encuesta para poder medir sobre todo la experiencia que ustedes han tenido con este tipo de canales, ¿sí? Todo comentario siempre suma, así que muchísimas gracias a cada uno de los asistentes. Gracias, chicas, de nuevo por su participación el día de hoy. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, seguramente. Bueno, nos vemos el 24 entonces. Exactamente, exactamente. Muchas Bueno, gracias a todos y buena semana. gracias.